atribuimos todo. Sabemos que hoy es un día especial en el cual todos los hermanos en el mundo entero, cuando digo hermanos, somos aquellos todos que hemos recibido a nuestro Señor como Salvador y creemos en su muerte y en su resurrección. Aquellos que hemos venido a los pies de Cristo, o sea, a los pies de la cruz, para podernos quitarnos todo ese pecado que nos pesaba, porque Él pagó por nosotros. La cruz tiene mucho significado, pero el principal es que a través de su sangre derramada en la cruz, nosotros recibimos el perdón de pecado. ¿Y por qué pecado? Porque todos nacimos con pecado, todos. Todo ser humano que nace en esta tierra nace con la semilla, está un poco con eco, la semilla pecaminosa dentro de nosotros, pero para eso Dios hizo un plan. ¿Por qué? Por la desobediencia del hombre. Pero Dios hizo un plan, su Hijo, Jesucristo. Su Hijo no es más que la esencia de Dios en forma de hombre, caminando entre nosotros, enseñándonos cuál era la voluntad y cuál era el propósito del cielo para con los hombres. Qué bonito, ¿no? Que Dios se acordó de nosotros, que Dios nos tuvo en cuenta, que Dios no nos dejó a nosotros así sueltos para matarnos, para acabar con nosotros, para acabar nosotros unos con los otros, para vivir en egoísmo, en envidia, en contienda, en problemas, en situaciones, en enfermedades. Dios no nos dejó así. Dios proveyó. Dios se despojó de su trono y tomando forma de siervo, como dice Filipenses capítulo 2, tomando forma de siervo, se humilló hasta lo sumo y murió por nosotros en la cruz, para después de esa muerte poder tener resurrección para darnos vida eterna. La vida eterna es la verdad. Esa es la única y absoluta verdad en la que nosotros tenemos que creer o debemos de creer. ¿Por qué? Porque no hay otra verdad. Hay muchas religiones que han usado el nombre de Jesús, pero no tienen la verdad. Porque si no hay un acercamiento con sincero corazón, reconociendo quién es Dios, quién es Jesucristo y quién es el Espíritu Santo, los tres en uno, pero en diferentes funciones, no tienen la verdad. No pueden recibir el amor de Dios en sus corazones, porque en Romanos capítulo 5, versículo 5 dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Y por qué? Por la justificación de Jesucristo delante del Padre por cada uno de nosotros. Cada vez que nosotros venimos a los pies del Señor en arrepentimiento para recibir vida nueva, Él nos ha justificado. Él nos ha justificado. Y quiero leer ese versículo. No lo tenía en cuenta, pero quiero leerlo tal como es, porque es un versículo muy importante. Romanos 5:5. Dice, justificado pues por la fe. Necesitamos fe. Y no la fe como muchos tienen en hombres, en estatuas, en cuadros, en cosas que aparecen por ahí, que dicen que son y no son. Son mentiras del diablo, no. La fe en Dios. Dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y qué bueno es saber que la paz puede estar en nuestra vida a través de Jesús. Yo sé que el mundo no está en paz, pero dice que mientras que tú puedas tener paz para contigo, es suficiente. Porque esa paz tú empiezas a regalarla, tú empiezas a demostrarle a los demás que vives en paz. Dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que por quien también tenemos entrada por la fe a la gracia. Es la fe en Él la que te lleva a la gracia. ¿Y qué es la gracia? El perdón de pecado que no merecíamos. Pero Él hizo un plan. Y ese plan lo llevó a cabo en la cruz. Sufrió a lo máximo. Fue crucificado, fue vituperiado, fue escupido, fue alado sus barbas, fue puesto una corona de espinas, fue clavado en la cruz sin tener motivo, porque nunca pecó, era Dios. Dice, esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria. El 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
por el Espíritu Santo que nos fue dado. Qué bueno es saber que el Señor nos tuvo en cuenta. Wow, cuando yo pienso en esas cosas, es un pensamiento tan grande que no cabe en mi mente. Que un Dios tan grande, creador del cielo y de la tierra, creador de todo lo que vemos, las flores, los animales, creador del agua, del océano, de las playas, de las montañas, de las estrellas, creador de nosotros, vino a morir por ti y por mí. Pero hoy celebramos no la muerte, celebramos la resurrección. Pero no podemos dejar de hablar de la muerte de Jesucristo. Aquella muerte en la cual fue dura, hermano. Fue un camino al Calvario. Un camino al Calvario. Y hay un versículo muy importante que está en 1 Corintios 15, 14. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, si Cristo hubiera quedado muerto, como han quedado tantos y tantos y tantos que dicen que son Cristo, y tantos y tantos y tantas denominaciones, religiones y cosas falsas como los budistas, los hinduistas y todas estas personas que creen en un hombre, ese hombre murió y no resucitó. Pero Jesucristo sí resucitó. Por eso es que dice, si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra predicación, no tuviera valor y vana también nuestra fe. Pero tenemos la fe en alguien, aquel que murió y resucitó y está vivo. Y dice la palabra que está ¿dónde? A la diestra del Padre. ¿Y a quién envió? Al Consolador, la tercera persona de la Trinidad, para que hoy tú y yo estuviéramos aquí sentados oyendo la palabra. Porque si Dios no te impulsa a venir, tú no vienes, porque es el Espíritu Santo el que hace la obra en cada uno de nosotros. Es el Espíritu Santo el que convence que necesitamos un Salvador. Es el Espíritu Santo el Maestro el que nos lleva a toda verdad. Es el Espíritu Santo el que puede morar en cada uno de nosotros si hemos creído. Qué grande es Dios, ¿no? Que Él mandó a su Espíritu para que cada uno de aquellos que creemos en Él lo tengamos siempre dentro de nosotros. Pero quería darle un breve bosquejo de lo que es la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo, la resurrección de Jesús no es lo que muchos hemos visto en estos días, ¿no? Los huevitos, las fiestecitas, las familias a lo mejor cogiendo un weekend largo para irse para la playa. No, eso no es la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es poder de Dios. La resurrección de Cristo es el plan de Dios para tu vida. La resurrección de Cristo es vida para los hombres. La resurrección de Cristo es esperanza. Eso es la resurrección de Cristo. Eso es la resurrección de Cristo. No podemos confundirnos, no podemos dejarnos guiar por lo que hemos visto y lo que oímos. Yo sé que se hace con muy buen corazón, pero esa no es la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es poder. La resurrección de Cristo es amor. La resurrección de Cristo es el plan de Dios para los hombres. La resurrección de Cristo es esperanza para la vida eterna y para la resurrección futura. Porque todos los que morimos en Cristo, si hoy yo muero, porque no sé, ¿tú sabes cuándo tú vas a morir? Nadie sabe. Si hoy yo muero, yo esperaré la resurrección. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero cuando Él venga a buscar a su pueblo. Y aquellos que estemos vivos seremos levantados juntamente con Él. Eso es una tremenda esperanza a la cual no sé por qué las personas no quieren, no reciben esa verdad. No sé, no lo entiendo. Porque ¿qué más esperanza tenemos? Aquí no tenemos nada, hermano. Aquí es todo pasajero, va, viene, es por un tiempo, es por un momento, es a lo mejor por un par de años, pero nada es eterno. Lo único que tenemos eterno es la vida eterna, dada por Jesús. El corazón del Evangelio es la muerte y la resurrección de Cristo. Y vayamos a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 15. Dice, antes de ir allí, dice Romanos 1:4, que el Hijo de Dios fue declarado Dios con poder por el Espíritu Santo entre la resurrección de los muertos.
Te lo voy a leer textualmente. Romanos capítulo 1, versículo 4 dice, que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. ¿Por cuál Espíritu? Por el Espíritu Santo. Lo llama aquí la palabra Espíritu de Santidad. Así que el Hijo de Dios fue declarado Hijo de Dios por el poder de la resurrección. Porque no se quedó en la tumba. Él resucitó. Porque no se quedó para siempre, como nosotros vamos a quedar. Por un tiempo, porque vamos a tener también resurrección si creemos en este Dios poderoso. Y Romanos 15, quiero leer 1 y 4, del 1 al 4. Dice, Cristo, el Evangelio de Cristo, es poderoso por su muerte y resurrección, porque en la muerte de Él nosotros tenemos perdón de pecado. Y en la resurrección de Él tenemos vida para siempre. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Y vamos a leerlo, dice, así que los que somos fuertes, no, estoy mal, Primera de Corintios 15, 1, estaba en Romanos. Primera de Corintios 15 dice, además, este es Pablo, el apóstol Pablo, aquel hombre rescatado de ser un hombre que amaba a Dios a su manera, como hay muchos hoy en el mundo que aman a Dios a su manera. No es a tu manera, es a la manera de la Biblia, es a la manera que Dios ha establecido. No es a la manera de nosotros, es a la manera de Dios. Y Pablo era un perseguidor de los verdaderos hombres que seguían a Cristo después de su muerte y su resurrección. Y él se encontró camino a Damasco, que iba con carta para la persecución a los verdaderos cristianos, se encontró con Jesús. Al único que Jesús se le ha parecido ha sido a Pablo. Y le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y él en ese momento recibió la verdad. Y este Pablo escribió muchos libros de la Biblia, el cual a veces nosotros la tenemos y no la leemos. Es necesario, hermano, que nosotros como hijos de Dios abramos la Biblia para entender muchas cosas, porque dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. La fe crece cuando nosotros leemos las Escrituras, se nos abre el entendimiento, podemos tener poder para poder hablarle a los demás de ese gran amor de Dios para con la humanidad. Tenemos comunión con Dios, el Espíritu Santo nos alimenta nuestro espíritu y a la vez envía palabra de verdad a nuestra alma. Esa es la necesidad. Y dice, además, resurrección de Cristo como un hecho atestiguado. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y el cual también perseveráis. Hay un evangelio predicado. ¿Cuál es el evangelio predicado? La muerte y resurrección de Cristo. Dice, este evangelio tú lo estás recibiendo hoy, pero dice también Pablo que tienes que perseverar. Tienes que atesorarlo para ti, tienes que guardarlo en tu corazón para que Dios pueda hacer la obra completa. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra, hay que retenerla. No puedes echarlo como si fuera un pomo que no tuviera tapa abajo, no fondo. Si tú echas algo en un pomo que no tiene fondo, ¿qué pasa? Se bota. No, dice que debes retener esta palabra que estás oyendo hoy para la salvación de tu alma. Dice, pero el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué dice después? Sois salvos, si no creísteis en vano. Si no creísteis en vano, y vana no es nuestra predicación, ni vana es nuestra fe, ¿verdad? Pero dice que si no creísteis en vano, si no creísteis, entonces no vas a poder retener. Es necesario que nosotros creyamos una sola vez. Una sola vez, siempre. Siempre creer en este regalo que Dios nos ha dado. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Él comenzó a enseñar lo que había recibido y ese es el propósito de Dios en nuestras vidas. Dar a conocer lo que hemos recibido, lo que hemos retenido, lo que hemos
e entrado en nuestro espíritu, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Poderoso. Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, pero fue resucitado al tercer día. ¿Para qué? ¿Para qué fue resucitado? Para que nosotros tuviéramos ¿qué? Resurrección eterna, para siempre, hermano. No vamos a quedar en la tumba. Aquellos que hemos creído, no vamos a quedar allí para siempre. Vamos a ser resucitados en aquel día, cuando el Señor toque la trompeta, porque los muertos en Cristo resucitarán. Esa es la voluntad de Dios, que no quedes allí para polvo, sino que Él te pueda resucitar y te dé un cuerpo glorificado. Cosas que a veces no entendemos, ¿verdad? Pero sí va a pasar. En nuestra mente finita no podemos entender que nuestro cuerpo va a ser puesto todo y nuestro espíritu y nuestra alma va a venir a buscar este cuerpo y vamos a tener, bueno, ya tenemos cuerpo glorificado si hemos muerto, pero venimos a buscar nuestro cuerpo terrenal y se va a hacer uno. Qué lindo es saber que Dios nos ha dado esa esperanza y ese amor, el cual nosotros debemos, que dice de Pablo, retenerlo. No debemos de dejarlo ir, no debemos de poner tantas cosas, debemos retenerlo en nuestro corazón, esa verdad tan grande. También dice que Él también regresará, un día regresará. Y quiero hacerle una historia de lo que es la tradición hebrea. La tradición hebrea, antiguamente, no sé ahora cómo lo harán, porque no tengo relaciones con los judíos, pero de acuerdo a la historia, el amo y el siervo. El amo y el siervo. Cuando el amo se sentaba a la mesa, el siervo le ponía su comida y se retiraba. Y cuando el amo terminaba de comer, estrujaba un lienzo y lo dejaba arriba de la mesa. Lo ponía así como una pelota. Pero cuando iba a regresar, él cogía ese lienzo y lo doblaba y lo dejaba arriba de la mesa. Eso quería decir que él regresaría. Así mismo pasó, y vamos a leerlo, cuando Jesucristo dejó la tumba y encontró Pedro adentro de la tumba el lienzo que le habían puesto sobre su cara, doblado a un lado, porque eso quería decir que Él regresará. Él regresará. Él regresará. Él regresará. Él vino, Él nació, Él resucitó, Él murió, Él resucitó y Él regresará. Él regresará por su pueblo, Él regresará por aquellos que hemos creído en esta salvación tan grande. Él regresará. Vamos a leer Juan capítulo 20, versículo 7. En Juan capítulo 20 hay una narración muy linda de todo lo que aconteció ese día de la resurrección. También está en Lucas y en Mateo, pero en Juan hay una descripción muy linda y es sobre el paño doblado. Ese paño doblado, los judíos sabían lo que significaba. Significaba que el amo iba a regresar. Y dice así, vamos a leer desde el 6. Y luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y lo vio y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Esto le quiso decir que Él regresaría. Él regresaría, hermano. Él va a regresar por su iglesia. Un día Él va a venir por su iglesia. Un día va a sonar esa trompeta, como dije anteriormente. Es lindo saber que Él no nos dejó, nos salvó y nos dejó así. No, Él nos ha dado continuamente todo lo que nosotros necesitamos. En la resurrección de Cristo es el asunto más grande de nuestra fe. Es lo más importante que nosotros. ¿Por qué? Porque la tumba está vacía. Todos los demás
todas las religiones, todas las creencias de otros pueblos, de otras ideologías, de otros mundos, la tumba de esos líderes está vacía, está todavía llena con los huesos. La de nosotros está vacía. Y esto es lo que edifica nuestra fe. Esto es lo que nosotros verdaderamente nos hace fuerte para continuar en este camino tan bello que Dios nos ha trazado. Porque si Dios está con nosotros, hermano, es suficiente. Es suficiente, no necesitamos nada más. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra guía, Él es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Porque sí vamos a tener tribulaciones y vamos a tener angustia y vamos a tener situaciones, enfermedades, cuántas cosas nos vamos a pasar en este mundo. Pero Él es nuestro sustento. Nuestra fe en Cristo Jesús resucitado, muerto y resucitado, es lo que edifica nuestra vida. Es donde nosotros nos podemos parar en una roca firme. Es el que nos puede pues animar en momentos que nosotros no creemos ni que podemos, hermano. Hay momentos en nuestras vidas difíciles, pero Él, teniendo fe en Él, todo es posible. Todo es posible para aquel que cree. ¿Y por qué es posible? Porque te va a dar paz. Porque te va a dar la paz que necesitamos. Porque te va a dar la fuerza que necesitamos. Esa es la resurrección en la cual nosotros hoy creemos, predicamos, vivimos, hablamos, exaltamos, nos gozamos en la presencia del Señor. Si Cristo no hubiera resucitado, no hubiera ningún sentido de lo que creemos. Porque cuántas cosas han creído los hombres. Pero nosotros creemos en la verdad, en que Cristo ha resucitado. Seríamos una fe vana, pero no, como dice Primera de Corintios 15, que Cristo ha resucitado por nosotros para que nosotros no tuviéramos una fe en vano, ni la predicación fuera vana. Vana quiere decir ligera, que no tuviera fundamento. Nosotros tenemos el fundamento, tenemos la fe en Cristo Jesús, aquel Dios que se despojó de sí mismo. Vayamos a Filipenses capítulo 2. Me encanta esta descripción. Exaltación y humillación. ¿Es el 2 o el 3? El 2. Filipenses capítulo 2. No lo tenía, pero es la exaltación, la humillación y exaltación de Dios. Dice, haya pues en vosotros, dice la palabra, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dios se hizo semejante a los hombres en la forma de Jesús. Sabemos todos que Jesús vino no por ninguna relación humana, sino porque el mismo Espíritu de Dios puso en el vientre de María a Jesús. No hubo necesidad de intervención humana, porque si hay intervención humana, entonces hay contaminación. Pero él fue engendrado por el Espíritu Santo. Y María era una mujer que estaba llena de gracia delante de los ojos de Dios. Pero María también estuvo allí en el día de la crucifixión, a los pies de Cristo. También María estuvo junto con la hermana de ella y junto con Juan, allí a los pies de Cristo. Ella se rendía a los pies de Cristo porque no era su hijo, pero era Dios. Ella se rindió allí, ella estuvo allí, ella no lo dejó. Juan, el apóstol amado, el que estuvo hasta el final de los tiempos, el que no murió en martirio, el que no fue ejecutado por su creencia, sino que Dios le permitió vivir hasta el final de los tiempos para darnos la gran revelación de Apocalipsis. María, su madre, estuvo allí a los pies de Cristo, igual que cualquier ser humano. Por eso María es importante, porque Dios la usó como instrumento, pero no adoramos a María. María es un ser humano igual que nosotros, que creyó, que vivió, que palpó, que fue usada por el Señor. Estaba la hermana de María también allí a los pies de Cristo. Y estaba también a los pies de Cristo
María Magdalena, también una discípula de Cristo. Dice que estas mujeres seguían a Jesús desde Galilea. No lo dejaron por la vía del Calvario. No dejaron estas mujeres que seguían a Jesús desde Galilea. También hubo un hombre importante usado por el Señor en este Calvario a la cruz. ¿Quién fue? Simón de Cirene. Simón de Cirene fue un hombre llamado entre la multitud para cargar la cruz de Cristo. Esa cruz llena de sangre divina, hermano, no sangre de hombre, porque le habían dado latigazos por adelante, por atrás, le habían puesto la corona, le habían vituperiado, lo habían escupido, y este hombre, Simón de Cirene, fue llamado de entre la multitud a llevar la cruz de Cristo. Y así nos llama el Señor también. ¿Qué dice la palabra de Dios? Toma tu cruz y sígueme. Nunca me dejes, mírame a los ojos. Yo me imagino que Simón Cirene, gracias, mi hermano. Yo me imagino que Simón Cirene, cuando fue llamado a llevarle la cruz a Jesús, fue empapado de esa sangre divina. Sus manos tocaron la sangre de Jesús. Sus hombros tocaron la sangre de Jesús. Su pelo se llenó de la sangre de Jesús. Y debe haber sentido lo que nadie se puede imaginar. Él no sabía qué estaba aconteciendo. Él había llegado del campo con sus hijos para la Pascua. Habían llegado porque ustedes saben que en la Pascua, en el tiempo ese, venían todos los hebreos de todas partes de esa región a celebrar ese día. Él había acabado de llegar con sus hijos, pero él fue llamado de en medio de la multitud para llevar esa cruz llena de la sangre que pudo perdonar todos nuestros pecados. Y yo me imagino que cuando tomó la cruz, miró a Jesús y Jesús lo miró a él, con esa mirada de amor que mira a Jesús siempre. Jesús mira con mirada de amor a un pecador. Jesús mira con esa mirada de amor a aquel que necesita el amor de Cristo. Y vamos a leer esto porque es muy lindo, esta parte. Está la descripción más linda sobre esto está, les voy a decir, en Lucas capítulo 23. Ustedes se imaginan de ser llamado entre la multitud. Yo me imagino que él debe haber sentido miedo, porque eran los romanos que estaban avasallando a Jesús. Él debe haber sentido miedo de que haya sido llamado a llevar la cruz. ¿Qué le esperaría a él? Pues le esperó la salvación. Fue esa sangre de Jesús y esa mirada de Jesús lo llevó a la salvación. Qué lindo, ¿no? Es saber que en el medio de cualquier situación Jesús está. Y vamos a leer esto, 23, 26. Dice: y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, de mujeres que lloraban y hacían lamentaciones por él. Todas estas mujeres venían con él desde Galilea, venían pues atrás de Jesús, creyendo que él era Jesús el Salvador. Pero Jesús, vuelto hacia ellos, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. No lloren por mí, dice Jesús. Él sabía lo que él iba. Él estaba camino, en ese camino que le dicen el camino de Calvario. Él sabía lo que él había venido. Él se había despojado de todo, como dice Filipenses capítulo 2. Y había tomado forma de siervo para poder llevar la obra de salvación a la cruz, para poder entonces resucitar el tercer día y darnos resurrección eterna. Qué maravilla es saber que Dios se despojó de todo y hoy nos da lo que nosotros necesitamos. Todas estas mujeres, Simón, las mujeres, María, Juan y todos aquellos que recibían que Jesús era su Salvador, lloraban y se lamentaban, pero había también un grupo de fariseos que se burlaban y acusaban y gritaban. Y más aún los romanos que estuvieron alrededor de la cruz y le decían: tú no eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, si eres el Hijo de Dios. Pero algo sucedió, hermano.
cuando Jesús murió, y vayamos allá, Juan capítulo 20. No, perdón. Juan capítulo 19. Dice que cuando Jesús murió, hubo temblor en la tierra. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Han leído sobre esto? Y aún el velo que separaba en el templo se rajó. Ese velo que separaba al lugar santo del lugar santísimo en el templo de los judíos, que era el velo que separaba al hombre de Dios, se rajó de arriba hacia abajo. Y dice que hubo un gran temblor en la tierra. Y aquel romano, aquellos soldados que estaban ahí, clamaron verdaderamente, este era el Hijo de Dios. ¿Qué clase de impresión, qué clase de movimiento, qué clase de poder de Dios en ese momento? ¿Qué clase de situación pudo Dios demostrar al mundo entero que Jesús era Dios? Y vamos a leerlo. Dice, empezando en el 19, respondió Pilato lo que escrito, 24. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre la ropa de Jesús. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús con su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofa, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliera, tengo sed. En todos los pasos que Jesús fue haciendo y todos los acontecimientos que estaban aconteciendo en esta crucifixión, ya estaba escrito. Nada pasó que ya no estuviera escrito. Dijo, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos, los romanos, empaparon en vinagre una esponja poniéndola en un hisopo. Se la acercaron a la boca y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, hasta aquí. Entonces hubo un grupo en otro, creo que es en Lucas, cuando dice que estos romanos, cuando vieron la tierra que tembló, el cielo que se oscureció, la sombra de la muerte que cubrió la tierra en ese momento, porque Jesús había muerto, dijeron verdaderamente, era el Hijo de Dios. Pero nosotros no tenemos que ver a esa crucifixión, no tenemos que pasar ese trago amargo. Nosotros estamos ahora gozándonos en la resurrección de Cristo, creyendo y confiando que Jesús ha hecho todo por nosotros, que todo lo que nosotros tenemos que hacer, como dice Corintios capítulo 15, versículo 24, fe. Debemos de tener la fe. Esa fe que no debe ser derramada, esa fe que no debe salirse de nuestro corazón, esa fe que nos renueva cada mañana y nos impulsa a seguir en una vida. Aquí no pasa nada, hermano. En Estados Unidos, al contrario, las cosas buenas es las que nos sacan de la fe porque nos divierte tanto y vemos tantas cosas que a veces nos sacan del centro de Cristo. En eso es lo que nosotros tenemos que luchar. En que nada nos saque de verle los ojos a Jesús como hizo Simón de Cirene. Simón de Cirene le miró los ojos a Jesús. Yo me imagino, no lo dice la palabra, pero me imagino esa mirada de Jesús puesta en él. Esa mirada de misericordia, esa mirada de complacencia, de que él fue llamado entre tantos hombres a llevar su cruz. Nosotros somos llamados de entre tanta gente a llevar la cruz de Cristo, a proclamar su evangelio, a proclamar las buenas nuevas de salvación para todo que en él cree. Nosotros, cuando Cristo
Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vacía, como hay mucha fe por ahí, pero Cristo ha resucitado. Y los dejo con esta última palabra o pensamiento. Presten atención. Dice, importancia de la resurrección. 1. Demuestra quién es Jesucristo. La resurrección de Cristo demostró quién era Jesús, el Hijo de Dios. La tumba quedó vacía. Demuestra que Dios aceptó el sacrificio de su Hijo Jesús para nuestra salvación. Se despojó de todo, como dice Filipenses capítulo 2. Se despojó de sí mismo y tomando forma de siervo, llegó a la muerte y muerte de cruz. Dios hizo el plan para ti y para mí y para todo aquel que en Él cree, para que no se pierdan y tengan vida eterna. Porque no vino Dios al mundo a condenarlo, sino vino a salvarlo. A veces ven las personas que la palabra de Dios es como una condenación. No es una condenación, es un plan de Dios para la humanidad. Es un plan de salvación para todos. Es un plan en el cual Dios lo hizo todo perfecto para que entráramos todos en esta barca de la salvación y no dejarnos a nuestra deriva, no dejarnos como éramos antes, sino entrar verdaderamente por el camino. Porque dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Jesús, porque Él vino a pagar, porque Él murió en la cruz, porque Él resucitó, porque fue vituperiado, porque fue golpeado, porque fue aún blasfemado. Los fariseos decían que Él hacía las obras que hacía y los milagros que hacía por Beelzebú, por Satanás. Eso fue una blasfemia contra el mismo Dios. Él todo esto lo padeció, pero era el plan de Dios para reconocer hoy que tenemos un Salvador, que tenemos a alguien en que nosotros podemos confiar, que tenemos a alguien en que nosotros podemos entregar nuestras vidas. El plan de Dios es que comprobar el poder que tiene el mismo Dios de levantarnos de los muertos. Así como resucitó a Jesús, así nosotros seremos resucitados en el día que toque la trompeta. Si estamos muertos, pero si estamos vivos, no veremos muerte, hermano. Hay una promesa para todos aquellos que hemos creído. Si Jesús viene mañana a buscar a su iglesia, a su pueblo de redimido, aquellos que hemos creído, muchos no veremos muerte. Seremos levantados. Seremos levantados, pero los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta resurrección garantiza que todos los que creen en Cristo no permanecerán muertos, que tendremos vida y vida eterna y seremos resucitados. Qué maravilla, qué poder, qué gran satisfacción podemos sentir aquellos que hemos creído. No hemos creído en un muñeco, no hemos creído en una foto, no hemos creído en una escultura, no hemos creído en un Dios hecho por mano de hombre. Hemos creído en el Dios invisible. Aquel que Pablo predicó en Atenas, le pusieron muchas estatuas, muchos bustos con estatuas, pero había uno que estaba vacío. Y Pablo dijo, de que está vacío, de ese es el que vengo a predicar. Dios es espíritu, hermano. No podemos encerrar a Dios en un marco. No podemos encerrar a Dios en una figura. Esas figuritas que ponen de Jesús, no, hermano. Dios es poder. Dios es espíritu. Dios es el que da la resurrección de vida. Dios es el que nos da el impulso para seguir adelante. Ese es el Dios que nosotros creemos. Un Dios que no es de yeso, un Dios que es verdadero, un Dios que nos dio la oportunidad de ser aún pecadores, morir por nosotros y darnos vida eterna. A Él sea toda la gloria, a Él sea todo el poder. Y hermanos, lleven esta palabra en su corazón en esta mañana. El día que te sientas abatido, el día que te sientas decepcionado, el día que venga una mala noticia por una enfermedad o por una muerte de un ser querido, tenemos esperanza. Amén. Esa esperanza debe ser llevada por nuestros labios a aquellos que Dios permita que le llevemos la palabra. Como dice aquí en este sign que tenemos, glorificar a Dios
a través del cumplimiento de la gran comisión. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Espera que nosotros llevemos la gran comisión. Espera que nosotros le hablemos a todo aquel que pueda recibir la palabra, que tenga pues un granito de fe. Eso es lo que Dios nos pide, solamente si tuviera fe como un grano de mostaza. Y el grano de mostaza es el vegetal, el grano más chiquito que, fíjate si Dios es sabio, que hay en las hortalizas que Dios ha hecho. El grano de mostaza a veces no se puede ver simplemente, hay que coger y mirarlo con una lupa. Pues dice la palabra que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dice, tú le dirías a ese monte, muévete, muévete, y él se moverá. Y ese monte se moverá. Esa situación se moverá. Esa falta de perdón en tu corazón se moverá. Esa raíz de amargura se moverá. Esa falta de fe se moverá, porque dice que aunque tuviera fe como un grano de mostaza, Él es suficientemente Dios para poderte dar la resurrección que tú necesitas en este día. Así que con esto es la palabra que Dios ha enviado en esta mañana. Extrañamos al pastor porque él es elocuente, más ávido para dar la palabra, pero Dios me puso hoy aquí y yo he cumplido lo que Dios me ha mandado. Así que Dios me los bendiga, hermanos. Levantémonos, vamos a orar.